En el ejercicio 3 ya salimos un poco de Rankine y nos metemos en el otro método que vieron en la teoría, que es el método de Coulomb. Vamos a recordar las hipótesis. Coulomb considera el equilibrio de una cuña de suelo limitada por el paramento del muro, la superficie del relleno y una superficie de falla dentro del relleno. Considera una superficie de falla plana. La cuña tiende a deslizar por efecto de su peso. Por esa tendencia se producen esfuerzos en el respaldo del muro como en el plano de falla. ¿Cuál es la diferencia entre lo que propone Rankine y Coulomb? Coulomb, como vemos acá en las hipótesis, está considerando el equilibrio de fuerzas dentro de una masa de suelo. Es decir, es un problema de equilibrio límite. Y Rankine lo que considera es un problema de tensiones de plastificación. Esa básicamente es la diferencia, más allá de la rugosidad del muro, el tema de la falla plana. Esa es la principal diferencia, la que les comenté recién. Vamos a resolver un ejercicio sencillo con el método de Coulomb para el empuje activo. Este es un suelo que tiene suelo fricción, un muro que tiene un paramento recto, tenemos una carga y una altura de 8 metros. Planteamos una cuña de falla para un ángulo arbitrario. En este caso vamos a comenzar con 36 grados respecto a la vertical. Acá tenemos dibujada la cuña, tomamos la medida de los dos catetos, en este caso vamos a tener acá 6 metros, 5,99. Otro de los catetos va a ser la altura del muro y la hipotenusa de 10 metros. Observemos qué fuerzas actúan en la cuña. Vamos a tener, por un lado, la reacción en el plano de falla. Esta reacción, que va a estar inclinada un ángulo phi, que va a ser el ángulo de fricción interna del suelo con respecto a la perpendicular, y de esta fuerza conocemos su dirección, no conocemos su magnitud. Tenemos el empuje sobre el paramento, que es la fuerza, la que estamos buscando como objetivo del problema, que conocemos su dirección y no su magnitud. La dirección que tiene esta fuerza está inclinada un ángulo delta, que el ángulo delta es el ángulo de roce entre el suelo y el material del muro. Notemos como punto importante que este ángulo delta va a ser siempre menor o igual al ángulo phi, no puede ser mayor, porque en caso de que fuera mayor nos pasaría que se nos generaría un plano de rotura justo en la interfaz suelo-suelo al lado del muro. ¿Qué otra fuerza más tenemos? Tenemos el peso del suelo en la cuña y la carga distribuida, que acá la tengo marcada como W, y el peso de esta carga distribuida que cae sobre la cuña. De estos conocemos su magnitud y su dirección. Vamos ahora a calcularlos uno por uno. Para calcular el valor de esta fuerza que conocemos su magnitud, ¿cómo vamos a proceder? Vamos primero a evaluar el área de la cuña, que en este caso sería el área del triángulo. Tenemos 5,99 por 8 dividido 2. Eso lo multiplicamos por el valor de gamma del suelo, nos va a dar el peso propio de esta cuña. Y para sacar el valor de la carga distribuida que influye sobre la cuña, vamos a hacer el valor de este segmento de 5,99 por 15. Con esas dos vamos a tener el valor de la magnitud. Ahora ya podemos construir un polígono de fuerzas. Adoptando una escala adecuada, vamos a trazar la fuerza W más Q con su magnitud y sentido, y vamos a trazar las direcciones de la reacción en el plano suelo-suelo y la reacción acá en el muro, y a partir de ahí vamos a poder, a través de la escala, midiendo en el polígono de fuerzas, sacar el valor del empuje. Ahora les propongo que pongan pausa al video
y que hagan dos cuñas más, una de 20 grados con respecto a la vertical y otra de 50 grados, que se tomen un momento para hacer estas dos cuñas. Bueno, ya pasó la pausa, me imagino que tienen las cuñas hechas. Vamos a ver cómo sigue el ejercicio. Con los datos de cada cuña vamos a realizar un gráfico, indicando, como vemos acá, en las abscisas las inclinaciones y vamos a poner en ordenadas, tenemos inclinaciones, y en ordenadas el valor de los empujes. Y a partir de ese gráfico, para el caso del empuje activo, vamos a detectar el valor máximo, que es el que estamos buscando. Notemos que el problema no resulta de seleccionar una cuña, calcular el empuje y directamente determinar que ese es el empuje, sino que consiste en hacer varias cuñas y a partir de ellas detectar cuál es la más desfavorable, la que nos produce el máximo valor de empuje activo. Ahora vamos sí ya al problema que está en el enunciado de la práctica. Nos pide que hallemos empujes activos y pasivos que actúan sobre el muro de la figura usando el método de Coulomb. Nos pregunta qué comentarios podría realizar sobre el empuje pasivo obtenido mediante el método de Coulomb y nos da algunas recomendaciones. Nos dice que adoptemos los siguientes ángulos de fricción entre muro y suelo. 2/3 para el estado activo y para el estado pasivo 3/4 del ángulo phi. Recuerden que comentamos recién que siempre este valor delta era más chico que el valor de phi. Y nos dice que adoptemos las siguientes adherencias entre muro y suelo. Para el estado activo 2/3 de C y para el estado pasivo 3/4 de C. Vamos a ver que se suman algunas complejidades más a este ejercicio. Vemos que el paramento del muro es inclinado, que la superficie del terreno también es inclinada, que vamos a tener acá una porción de suelo donde se nos va a generar empuje pasivo. Y también observamos que este suelo tiene cohesión, a diferencia del otro que era solo friccional. Tenemos que cambió la forma de la cuña, como decíamos recién, e incorporamos dos fuerzas adicionales al equilibrio, que es por que tenemos cohesión. Es la consecuencia de que tenemos cohesión. Vamos a ir revisando punto por punto. Tenemos acá esta fuerza, que es la reacción del suelo al desplazamiento de la cuña, que también está inclinada a phi, eso es igual a como lo mostramos recién. Tenemos la fuerza W, que es el peso de la cuña. Tenemos esta otra fuerza, que es la porción de la carga que cae sobre la cuña. Tenemos esta fuerza de empuje, que está inclinada un ángulo delta con respecto al horizontal. Y se incorpora la fuerza C, que es debida a la cohesión en el plano de falla de la cuña, y la fuerza C sub A, que es la adherencia entre el muro y la cuña. Observen que todas estas fuerzas, tanto la fuerza P, la fuerza C, la fuerza CA y hasta incluso la inclinación del empuje, tienen una orientación tal que impiden el movimiento de la cuña. Son fuerzas que nos van a ayudar a la resistencia, nos van a reducir el empuje. Vamos a ver un poco más detenidamente cada fuerza. El peso, como en el caso anterior, de vuelta es el área de la cuña, que es el área de este triángulo, por gamma. La carga Q va a ser el valor de la carga por unidad de superficie multiplicado por este segmento. Noten que nos va a quedar en un valor de fuerza sobre metro porque estamos considerando
un problema plano. La fuerza C sub A, que va a ser la fuerza de la adherencia, dijimos que era 2/3 de la cohesión, y lo vamos a multiplicar por el segmento OA, que es la longitud del paramento de muro en contacto con el suelo. Y la fuerza C, que es la fuerza que nos provoca la cohesión, una fuerza resistente, la vamos a multiplicar, va a resultar, de multiplicar la cohesión por el segmento OB. Con respecto a P, reacción del peso de la cuña, no conocemos su valor, pero sí su sentido y dirección. Y con respecto al empuje, tampoco como en el caso anterior conocemos su valor, pero sí su dirección y sentido. Así que bueno, lo vamos a calcular mediante polígono de fuerzas. Vamos, acá tenemos la resolución, por ejemplo, para esta cuña de 57 grados, tenemos un área de 63,9 metros cuadrados para un gamma de 1,8 toneladas metro cúbico, multiplicando nos da un valor de 115 toneladas por metro. La fuerza Q, que también tiene dirección vertical, tenemos el segmento AB, mide 11,4 metros, multiplicando por el valor de carga unitaria, nos da 28,5 toneladas por metro. La fuerza de adherencia, el segmento OA mide 11,2 metros, tenemos 2/3 del valor de cohesión, nos da un valor de 14,9 toneladas por metro. Vamos a sacar la fuerza C, que nos resta, el segmento OB mide 16,7 metros, multiplicado por el valor de cohesión nos da 33,4 metros. Observen que en este paso obtuvimos los valores de todas las fuerzas que conocemos su magnitud. Ya con todos estos datos vamos a trazar el polígono. Fíjense que el criterio es el mismo que en el anterior, nada más que al sumar más fuerzas es un poco más grande. Primero graficamos el valor de W, peso de la cuña, Q, la carga externa, graficamos C sub A, que es la fuerza de adherencia, la fuerza C, y estas dos que están acá, empuje activo y P, son las que conocemos su sentido y va a salir su magnitud a partir del polígono. Estos son los resultados que obtenemos para esta cuña de θ 57 grados. Tenemos que ahora trazar varias cuñas más para distintos valores de θ para poder calcular el empuje. Bueno, acá ya les muestro directamente para distintos valores los valores de empuje activo y vemos que 43,2 es nuestro valor máximo. Acá puse 43 directamente para un ángulo θ de 52, es la cuña más desfavorable, ese es nuestro valor de empuje activo. Empuje pasivo, lo vamos a calcular de manera análoga. Fíjense que acá dibujé solo una porción del muro, que es la parte que está abajo. Acá tenemos el resto de muro con el suelo. Dato importante, el cálculo realícenlo sobre esta porción, no calculen empuje pasivo de este lado del muro. El muro se mueve hacia allá. Fíjense que las fuerzas que intervienen son bastante similares. Interviene W, interviene la cohesión, interviene la reacción de la cuña sobre el suelo que no está en movimiento, e interviene el empuje pasivo contra el muro. Pero observen que cambian
los sentidos de las fuerzas. En este caso, los sentidos se van a ubicar de manera de oponerse también al movimiento de la cuña. Así que nos queda este polígono. También tenemos que trazar varias cuñas para distintos ángulos. Y en este caso, el valor que vamos a buscar de empuje pasivo es el de menor valor, no el de mayor como en el activo. Trazamos un gráfico e identificamos el menor valor. En el caso del empuje pasivo, la superficie real se aparta mucho del plano propuesto por Coulomb, lo que conduce a errores de importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de empuje pasivo calculado con esta superficie plana nos va a dar valores más altos de los reales de empuje pasivo. Fíjense que en la teoría tenemos desarrollado algunos otros métodos de espiral logarítmica o de adopción de otras superficies que nos permiten obtener valores más adecuados. Para los efectos de desarrollar la práctica vamos a usar esta superficie plana. Este ejercicio lo tienen disponible para descargar toda la resolución paso a paso. Está en la página de la cátedra, lo pueden descargar. Esta es la última parte del trabajo, la parte de excavaciones. Vamos a hacer un abordaje de unos ejercicios prácticos sencillos. El tema es muy amplio y bastante abundante en lo que tiene que ver con las cuestiones tecnológicas y algunos nuevos entibamientos patentados. Pero bueno, vamos a hacer una presentación básica para poder resolver los ejercicios. El tema de excavaciones es de interés para varias actividades de la ingeniería civil, pero es de particular interés para lo que son la excavación de subsuelos en obras de edificios urbanas y también para lo que es el tendido de redes de servicios, ya sea de cloacales, redes cloacales o redes pluviales. Acá vemos en las imágenes varios tipos de excavaciones. Miremos esta que está acá. Vemos una excavación importante de altura. Fíjense la escala de las personas con respecto a la excavación. Y es, como ya lo han visto en la teoría, una excavación sin apuntalamiento. Fíjense que tiene acá alguna protección con un polietileno para que no pierda la humedad ni haya grandes variaciones de humedad, pero es una excavación, un corte sin apuntalar. Acá tenemos otro extremo del problema, que es una excavación con un apuntalamiento continuo. Fíjense que es un sistema metálico provisorio. Es un tipo de apuntalamiento provisorio. O sea que cuando se genera la estructura definitiva o cuando se tapa la excavación, se saca este apuntalamiento. Y los que tenemos acá a la derecha son de obras de cloacas. Fíjense que tenemos un apuntalamiento que no es continuo, es un apuntalamiento discreto, formado también por unos elementos de tipo tabla estaca con unos puntales. Fíjense que además de no es continuo y es provisorio. Veamos qué nos pide el enunciado del ejercicio. Nos dice: se realizarán zanjas para la colocación de una cañería de cloacas con profundidades que van desde 0,60 metros a 4 metros. Se desea saber, suponiendo que la excavación deberá estar abierta por un tiempo prolongado, ¿cuál será la máxima profundidad admisible que se podría excavar con un talud vertical sin entibamiento? Ese es el punto A. Y el punto B, calcular el ángulo del talud mínimo con respecto a la vertical para prescindir de entibamiento en las zanjas de 4 metros. Hacemos una aclaración en este punto que nos pregunta acá ¿cuál será la máxima profundidad admisible que se podría excavar con un talud vertical sin entibamiento? Para el caso de excavaciones angostas, como son para tendidos de cloacas, por ejemplo, la máxima profundidad admisible sin entibamiento es 1,20 m. O sea que cualquier excavación mayor a 1,20 m
vamos a tener que colocar un entibamiento mínimo, aunque este no esté solicitado por el empuje del suelo. Esa es una salvedad que hacemos para excavaciones angostas. Nos da unos valores de sobrecarga, el problema, de 5 kN por metro cuadrado, y nos da los parámetros del suelo. Nos da cohesión no drenada y fricción no drenada. Vamos a utilizar en este caso el modelo del macizo fisurado de Graux, que es un caso particular de la teoría de Coulomb. Es decir, en vez de hacer varias cuñas, lo que vamos a hacer es una sola cuña y la vamos a estudiar por equilibrio límite. Repasemos algunas de las cosas que nos propone Graux. Nos propone que esta cuña va a tener una fisura de profundidad Z, y esta profundidad Z va a ser igual a la altura de la excavación sobre 2. Y nos propone esta fuerza de empuje hacerla igual a 0. Y de esta manera calcular una altura máxima sin entibamiento. Acá tenemos marcado esta fuerza de empuje. Resolviendo la ecuación nos va a dar este valor. Algo importante, vamos a considerar un factor de seguridad de 1,5, que lo vamos a aplicar directamente dividiendo la altura. O sea que H máximo ya va a tener en cuenta este factor de seguridad. Acá aparece la nota que les comentaba recién, que para alturas mayores a 1,20 m necesitamos un entibamiento mínimo en el caso de excavaciones estrechas. Reemplazando los valores del problema en la ecuación de la altura máxima y aplicando un factor de seguridad de 1,5, vamos a llegar al resultado de que la altura máxima en la que se puede excavar un corte vertical es de 1,30 m. El punto B del ejercicio les solicitaba que calculen el ángulo beta de inclinación para hacer las zanjas de 4 metros sin entibamiento. Fíjense que también se aplica esta cuña particular de Graux, nada más que ahora tiene esta inclinación en el corte, ya no es vertical, y tienen que aplicar esta fórmula para sacar el H máximo, que también surge de hacer 0 el empuje. Este queda para que lo resuelvan ustedes, cuál es el valor de beta. En el ejercicio 6 les solicita que calculen los diagramas de empuje. Notemos la diferencia en los diagramas de empuje con lo que son las hipótesis de Rankine iniciales. Rankine suponía que la pantalla giraba por su parte inferior y que se desplazaba en la parte superior. Observen que en lo que son las excavaciones entibadas, las pantallas están impedidas de rotar, no rotan por el apoyo inferior por la forma del apuntalamiento, así que los diagramas de empuje no van a ser como los de los muros de Rankine. Tenemos varias formas de calcular estos diagramas. Una podría ser, por ejemplo, haciendo un modelo de elementos finitos de la excavación, planteando cuál va a ser el sostenimiento y calculando de esa manera un diagrama para la situación particular. La manera que les proponemos acá en el trabajo es, a partir de los estudios de suelo que se proponen, detectar cuál es el tipo de suelo y usar los diagramas del Código de la Ciudad de Buenos Aires que están en el anexo. Yo acá les pongo también una imagen, partiendo de los datos de tipo de suelo, proponer un diagrama para cada excavación. Fíjense que tenemos uno para arcillas compactas que tiene esta forma, otro para arcillas blandas que tiene esta forma, este otro para arenas. Y tenemos este otro adicional que son para las arcillas preconsolidadas del pampeano.
La idea es que tomen los estudios de suelo y revisen qué tipo de suelo es. Y a partir de eso propongan un diagrama. Con esto quedaría concluida la presentación de la parte A del trabajo práctico 1. Les dejo mi dirección de correo electrónico por si tienen alguna consulta.